Vamos a cometer ahora la tercera parte del tema 6 y tercera y última parte del tema 6. Comenzamos hablando de los elementos de diseño y construcción de tableros de vigas. ¿Cómo se construye un tablero de vigas? Vámonos a buscar unas fotografías que tenemos en la parte final de este tema. Aquí. Fijaos, lo primero que se hace, evidentemente, es fabricar las vigas. Aquí vemos unas vigas doble T fabricadas y acopiadas en obra. Generalmente, habitualmente se fabrican en las naves de una empresa subcontratista especializada. A continuación se izan con grúas. Aquí vemos unas grúas izando unas vigas prefabricadas tipo artesa y se colocan y se apoyan en estribos y pilas. A continuación se colocan las prelosas que vemos aquí, losas prefabricadas de pequeño espesor, unos 6 centímetros, sobre las que se hormigonará después la losa. Por lo tanto, es una construcción altamente industrializada. Volvemos. Perdón por el mareo. Perdón por el mareo. Aquí estamos. Decíamos entonces que ejecutada la subestructura, las pilas y los estribos, se procede a la colocación de las vigas y al hormigonado de la losa. ¿Cómo se colocan las vigas prefabricadas? Bueno, lo habitual es colocarlas mediante grúas, lo que vemos aquí en la parte superior de la figura. Colocarlo mediante grúas. Evidentemente, el procedimiento requiere emplazamientos accesibles por carretera o por cauces navegables cuando se coloca en el mar o en un río, como vemos en la fotografía de la parte de abajo. La elevación puede llevarse a cabo desde la coronación de las pilas, mediante vehículos grúa, o desde la parte de abajo, en el terreno base, si no son demasiado altos. Otra alternativa que se utiliza bastante, sobre todo en viaductos largos, ya que es la única ocasión en la que resulta económicamente rentable, es utilizar carros de lanzamientos de vigas, lo que se ve en esta fotografía. Un carro de lanzamiento de vigas es una viga muy rígida, una celosía metálica de gran canto, que se apoya en cabeza de pilas y que, merced a unas grúas móviles o puentes grúa que lleva incorporado, recoge las vigas que están acopiadas en el vano anterior y ejecutado y las va colocando en el vano por ejecutar. Este sistema permite colocar todas las vigas en su posición final con total independencia de las características físicas del emplazamiento. Es decir, no hace falta colocar ninguna grúa por debajo de la estructura. Se puede utilizar en valles muy profundos o sobre el mar o sobre unos ríos. Se comienza siempre desde el estribo y se avanza sobre el tablero ya ejecutado. Yendo colocando poco a poco la viga se va colocando fase a fase, se va avanzando de pila. Y bueno, y tenemos aquí un procedimiento muy singular que lo he puesto porque precisamente en un puente cercano a Granada, moderno, se colocó con un sistema parecido, que es el sistema de la caña de pescar, es decir, lanzamiento longitudinal mediante torres y cables, en el que desde un extremo se empuja la viga, cuya punta va retenida por un cable, a su vez atirantándose de una torre que lleva una retenida. En cuanto se ha avanzado una cierta cantidad en voladizo, hay que coger esa punta con otro cable desde otra torre atirantada y con su retenida en el extremo opuesto. Aquí vemos la foto. Las dos torres atirantadas, los dos cables tractores y las retenidas. Este sistema se utilizó para lanzar el puente de Lanjarón, un puente metálico blanco que da acceso a Lanjarón, ahí bajando, saliendo de Granada, pasando Dorca. Lo podéis buscar en YouTube, hay unos vídeos espectaculares de cómo se colocó el puente arco blanco de Lanjarón. Bien, vamos ya a ver cómo se ejecuta la losa superior. Hay tres posibilidades que vemos aquí en esta figura. Colocar un encofrado
sujeto en las propias vigas. Es un sistema que utiliza un sistema de encofrado recuperable y que tiene poca aceptación. Otra alternativa es la figura B, mediante un encofrado también recuperable, suspendido, es decir, colgado de una losa, de una parte de losa ya construida sobre vigas. Tiene la desventaja de que la losa no se puede hormigonar de una vez. Primero hay que hormigonar las calles situadas encima de las vigas y a partir de esas calles hormigonadas anclarse en esas calles para colocar las vigas, el encofrado suspendido. Por lo tanto, tiene poco interés. Y al fin y al cabo, a la postre, el sistema universalmente adoptado hoy en día es el de utilizar prelosas que actúan como encofrado perdido. Aquí la vemos en azul. Prelosas que tienen un espesor de unos 6 centímetros. Tiene una grandísima sencillez constructiva y se suele preferir esta solución respecto a las dos otras. Claro que este tipo de prelosa biapoyada son placas más o menos de 80 centímetros de ancho y con la luz necesaria para salvar la distancia entre las vigas. Este tipo de prelosas no me valen para ejecutar un voladizo. Si hago un voladizo en un puente de vigas, como se ve en esta otra figura, tengo que construir o diseñar una prelosa compuesta, una prelosa especial, que consta de 2 vanos y que ya tiene unos esfuerzos de flexión, el voladizo tan importantes, por el peso del hormigón que se vierte, que tiene que resistir, que son prelosas que tienen embebidas una viga en celosía y un cordón superior, que es también una armadura, que va uniendo los nudos superiores de la celosía. Estas son prelosas más caras. Esto es el motivo principal de que los puentes de vigas, la viga de borde termine con el borde del tablero y no se coloque un voladizo. Eso, bueno, pues si nos vamos a cualquiera de las figuras que tenemos, hemos visto al principio del tema, veremos cómo ya por definición, por deformación profesional, solemos colocar los puentes con un voladizo muy pequeño o sin voladizo. Los voladizos grandes precisan soluciones bastante caras y sofisticadas como son las prelosas especiales en celosía. En cuanto a la geometría de los extremos de la viga, bueno, esto es un poco repasar ya lo que ya hemos visto, ¿no? Fijaos, hay una disposición de vigas en el que el alma de la viga se regruesa en la zona del apoyo. Esto desde el punto de vista estructural es muy favorable. Es muy favorable porque la zona del apoyo es la que está sometida a mayores cargas concentradas y es la que está sometida a mayores esfuerzos cortantes. Y por lo tanto, regruesar el alma solo puede redundar en un mejor comportamiento resistente. Pero esto, que es muy bueno desde el punto de vista estructural, no lo es tanto desde el punto de vista constructivo, ya que se encarece la ejecución de la viga y se encarece también su transporte y su izado por el incremento de peso. Aún así todo, cuando se trata de vigas prefabricadas postesadas, no queda más remedio que hacer eso, puesto que necesitamos una anchura de viga bastante grande en la zona de apoyo para poder alojar las culatas de pretensado. Otro detalle de borde es el diafragma en apoyos. Habíamos hablado ya de que los diafragmas son elementos costosos de construir y que por lo tanto se tienden a evitar, pero que en la zona de apoyos sobre todo eran muy recomendables en zonas de sismicidad moderada o alta. Ya hemos dicho los motivos. Rigidizan esas zonas y favorecen la transmisión de las cargas horizontales de sismo entre el tablero y los aparatos de apoyo a la pila. En cuanto a la vinculación entre vigas, también comentamos que la más usual era hacer un tableros simples, como el que está dibujado en esta figura, o tableros semicontinuos. Y es mucho menos habitual hacer tableros continuos, como vemos aquí el caso, por la dificultad que tiene el conectar una viga con la otra, aunque tiene la ventaja de que se puede a la postre pues, apoyar el conjunto del dintel continuo en una única línea de apoyos, a diferencia de cuando tenemos la solución de viga simple o de vigas o de conexión semicontinua, que tenemos que seguir manteniendo la doble línea de apoyos
lo que redunda en unas pilas que tienen unas dimensiones mayores en cabeza, los dinteles más historiados. Bueno, y hablamos ahora de las medias maderas. Las medias maderas es el adelgazamiento del canto en la zona de apoyo, que nos permite en la zona de pilas ocultar el canto del dintel dentro del tablero, como vemos aquí, y por lo tanto pues ha tenido cierto éxito estético históricamente. Lo que ocurre es que, como ya hemos comentado, estos aparatos de apoyo son muy difíciles de sustituir y las labores de conservación, inspección y mantenimiento se complican sobremanera con esta solución, por lo que tiende a ser evitada. También en los apoyos a media madera, en soluciones tipo Gerber, como hemos visto antes, tienen el mismo problema. Pues dificultades de cambio de apoyo, de mantenimiento y de inspección. Además, son zonas sometidas a grandes cargas concentradas en las que si la junta no está bien impermeabilizada va a terminar produciendo corrosiones y oxidaciones. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos y tablas para el predimensionamiento. En las dos tablas que se muestran a continuación, que son esta y esta, hay varios ejemplos de puentes de vigas prefabricadas pero construidas en obra. Son de puentes italianos y franceses entre los años 60 y 70. Son puentes, por lo tanto, ya anticuados. Son puentes que tienen, en general, riostras, que tienden ahora a no construirse, salvo, hemos dicho, en la zona de apoyos, y que tienen unas relaciones canto-luz poco esbeltas. Es decir, se favorece el pequeño número de vigas. Aquí vemos unos casos de tableros hormigonados in situ, donde la separación entre vigas crece, la sección en pi o de 2 vigas es muy, muy socorrida, la esbeltez decrece y incluso se pueden hacer soluciones continuas. Y bueno, y vamos ahora a las tablas y a los métodos de predimensionamiento que aparecen en algunos catálogos comerciales de empresas prefabricadoras de vigas. En concreto, este catálogo está sacado de Pacadar. Un catálogo básico consta de un conjunto de vigas, en el que se define su canto, su geometría y sus características mecánicas básicas, su área, su inercia, la posición de su centro de gravedad y su peso. Este es el catálogo de Pacadar. Tenemos vigas, como podemos ver aquí, desde cantos muy pequeños, 40 centímetros, a vigas cada vez de más cantos, 70, 80, 90, 100, 150, 190, 2 metros. O sea, este catálogo tiene hasta vigas tipo que los llama rinoceronte, vigas de 2 metros de canto. Bien. Hay unas tablas también de predimensionamiento en el que en función de la anchura del tablero y en función de la luz o distancia entre apoyos de las vigas, pues nos predimensiona el número de vigas y el canto de las vigas. Como veis, no existe una única solución para una luz. Siempre lo hemos dicho al inicio del tema, que existen múltiples soluciones cuya variable es el número de vigas que colocamos. Cuanto más vigas colocamos, menos canto tienen. Vamos a coger el ejemplo de 30 metros, por ejemplo. Para una anchura de tablero de 12 metros, esta hoja corresponde a 12 metros, y una luz de 30 metros, tenemos aquí varias posibilidades. Vámonos a las más extremas. 15 vigas tipo pantera o 4 vigas tipo bisonte. Es decir, 15 vigas de 1,20 de canto o 4 vigas de 2 metros de canto. Jugamos con la esbeltez y con el número de vigas. Siempre la parte derecha de la tabla es más económica. Cuanto menos vigas hay, más económica es la solución. También es una solución más pesada, menos esbelta. La armadura de la losa también se puede predimensionar. De esta misma tabla, como veis, cada una de las soluciones de vigas tiene dos números. En mayúscula, vámonos al caso de los 30 metros. Al caso de colocar 5 vigas, por ejemplo, tipo tigre.
Pues la armadura se identificaría como L mayúscula, X mayúscula. Y aquí tendríamos L mayúscula y X mayúscula, que sería armadura longitudinal y armadura transversal, en cada una de las direcciones, por metro lineal de tablero. En el tablero de desviados siempre se recomienda colocar unos zunchos de borde y una armadura de refuerzo de esquinas. Vamos a ver algunos ejemplos de puentes, comenzando por puentes más antiguos, el puente del hipódromo. Vemos es un conjunto de vigas postesadas, prefabricadas, unidas a hueso, sin ni siquiera losa superpuesta. El puente de Muckenmergraben en Austria, con una luz de 60 metros y forma de vientre de pez. Muy parecido al puente sobre el canal de abajo del Guadalquivir, 46 metros, forma de vientre de pez. Aquí vemos la sección transversal, una losa superior y unas vigas con diafragmas y ejecutadas in situ, prefabricadas ejecutadas in situ de gran canto. Viaducto de Corso de Francia, que son unas vigas en forma de V. Y este es un puente de vigas prefabricadas diseñado por Salvador Monleón en Valencia, que es un ejemplo de puente bien acabado y bien integrado, que nos viene a demostrar que el puente de vigas, que es muy denostado por su poca estética, con un poco de gusto, un poco de arte, vamos a decirlo entre comillas, los ingenieros no nos solemos considerar artistas de ninguna manera, pueden crear cosas tan bonitas y tan bien hechas como este puente. Impecable. Del que vemos pues algunos detalles. Es que está cuidado todo, está todo cuidadísimo. La colocación con grúas. Aquí lo veis. Vemos aquí algún otro puente, un puente de vigas artesa prefabricadas, 4 vigas artesa. Vemos aquí las perlosas colocadas. Unas vigas doble T acopiadas en obra. Un puente de vigas doble T sobre pilas tipo dintel. Otro puente de vigas doble T sobre una pila en forma de cabeza de martillo y sobre un cargadero simplemente apoyado encima de un muro de tierra armada. Un puente formado por 2 vigas artesa prefabricadas, apoyado en un estribo cerrado de hormigón armado. Y bueno, vamos a terminar con un anexo que hice hace varios años, en el que calculaba a mano completamente un tablero de vigas. Esto lo hice con la instrucción de acciones del año 98 y por lo tanto no es directamente aplicable a la actualidad, que es las acciones que se tomarían de la norma IAP 11, IAP 2011. Pero bueno, la mecánica es la misma. Hago una pequeña introducción donde digo las diferencias que hay entre las cargas de la IAP 98, las sobrecargas de la IAP 98 y las sobrecargas de la IAP 11, que tenéis que conocer todos del tema correspondiente. Creo que era el tema 2 o el 3. Bien. Y bueno, aquí hago una explicación de las diferencias entre esas sobrecargas. Y a continuación, pues tenemos aquí la práctica, en la que se pide dimensionar un tablero de vigas y está, bueno, pues dimensionado a mano. Por lo tanto, todo lo que hemos visto en el tema de hoy, pues si queréis buscarle una explicación práctica, pues aquí lo podéis ver. La verdad es que está bastante detallado, incluso para las acciones de las casos puntuales, pues se explica cómo hacer un emparrillado, qué características darle a cada una de las barras de emparrillado, longitudinales, transversales, cómo interpretar los resultados del emparrillado, cómo sacar los valores de los esfuerzos de los emparrillados y a partir de esos esfuerzos, cómo combinar los esfuerzos para obtener esfuerzos característicos en servicio y esfuerzos en diseño, cómo predimensionar la cantidad de pretensado que lleva el tablero, cómo comprobar el pretensado en vacío, es decir, que la viga resiste en el momento en que se pretensa en taller, y luego cómo calcular las vigas
a tiempo infinito, una vez ya ejecutado el puente, con las sobrecargas actuando, sus comprobaciones en servicio, sus comprobaciones en rotura y sus comprobaciones a cortante. Y con esto, y a rasante de las alas. Y finalmente la disposición de la armadura. Y con eso se termina. Gracias.